noche, 5 de septiembre del 2022, son las 8:18 de la noche. Vamos a hablar un tema de actualidad en esta oportunidad, donde tenemos un titular de la BBC: Chile rechaza ampliamente la propuesta de nueva constitución. Leemos aquí: una nueva constitución sí, pero no esta, dicen los partidarios del rechazo que celebraron el triunfo. Este es el mensaje que dio este domingo Chile al rechazar ampliamente la propuesta de una nueva constitución. Con el 99.4% de las mesas escrutadas y una histórica participación de 13 millones de personas, el voto era obligatorio en el referéndum. El rechazo obtuvo casi un 62% de votos por el 38% de la aprobación. La victoria del rechazo mantiene así abierto el cambio constitucional que se había presentado como solución para resolver las tensiones del estallido social del 2019, pero queda por ver cómo seguirá ahora el proceso. Seguimos leyendo. Tras aprobar, redactar una nueva constitución en el 2020 y elegir a los miembros de la convención para escribirla en el 2021, el país decidió finalmente, a través de un plebiscito obligatorio, este domingo rechazar la Carta Magna propuesta. Seguimos leyendo. Con la victoria del rechazo, la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que duró de 1973 a 1990 su régimen, luego de darle un golpe de Estado a Salvador Allende, y reformada de forma parcial en democracia, seguirá vigente. La aparente paradoja de Chile: tres factores para entender el rechazo a la nueva constitución, si casi el 80% estaba a favor de cambiarla. El resultado de la convención, compuesta de forma mayoritaria por mujeres y hombres, en forma paritaria, o sea, equitativa por mujeres y hombres, fue un texto que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias, que fue ampliamente rechazado. Conforme fue trabajando la convención, que generó diversas polémicas, y tras conocerse el texto propuesto, se agudizó la división en el país, que en el 2020 votó por una abrumadora mayoría de casi 80% por cambiar la Constitución de 1980. Las otras alternativas presentadas para el cambio constitucional son las críticas al texto, sobre todo a cuestiones como la autonomía de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tendrían autonomía, tendrían su propio tribunal, sus propias leyes. Es como si se estuviera cambiando un estado federal, pues. Pero un estado federal donde los pueblos indígenas pueden aplicar sus propias normas y reglamentos y leyes, y es algo complicado. Y el trabajo de la convención son algunas de las razones que explican el resultado de este domingo, calificado como contundente por el presidente Gabriel Boric. El carácter plurinacional del Estado. Plurinacional, eso es Estado federal, pero habría que hacerlo bien. Yo estoy de acuerdo con el Estado federal, pero no puede haber, ¿cómo es?, subversión en las regiones. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, el aborto, pues, traía la nueva constitución. La reelección presidencial, que quizás más adelante el presidente Gabriel Boric buscará una variante para poder instalarla, ¿no?, y normalizarla en la constitución. El sistema de justicia y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en la propuesta constitucional que generaron más animadversión entre la ciudadanía.
El rechazo al nuevo texto se impuso en las 16 regiones del país, incluida la metropolitana, en Santiago, que alberga la capital. La coalición de gobierno que lidera Boric había propuesto cambios incluso si la constitución se aprobaba en un intento de mitigar los miedos de los partidarios del rechazo ante ciertas propuestas del texto que veían como radicales y extremas, pero no fue suficiente para convencer a los electores. El pueblo chileno no quedó satisfecho con las propuestas y ha decidido rechazarlas de manera clara. Esa decisión exige a las instituciones trabajar con más empeño y dialogar hasta arribar a una propuesta que dé confianza y nos una como país, dijo la noche de este domingo Gabriel Boric. O sea, lo seguirá intentando, pues. Estará convocando a los sectores políticos del país y van a reevaluar la situación, qué cambio va a hacerles a la propuesta, cosas así. Elegido como presidente en 2021. Aquí dice, ¿no? 4 posibles escenarios se abren para modificar o sustituir la Constitución de 1980 tras el triunfo del rechazo. 6 grandes cambios propuestos en la nueva Constitución rechazada por los chilenos. Fíjense bien. De república democrática a democracia paritaria, en la que las mujeres ocuparían al menos el 50% de todos los órganos del Estado. Yo pienso que tiene que haber meritocracia, eso de hacerlo ley, de que 50 y 50, paritaria, eso habría que ver. 2. De la omisión indígena a definir a Chile como un Estado plurinacional e intercultural, reconociendo 11 pueblos y naciones. O sea, tendría autonomía 11 pueblos y naciones. Uf. De la ley que protege la vida del que está por nacer, asegurar condiciones para el embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Aquí estaban a favor del aborto. De prescindir del Estado siempre que el privado pueda a un Estado social y democrático y de derecho que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas. Establecía el agua como bien inapropiable, eliminaba el Senado y creaba 2 cámaras de poder asimétrico, un Congreso de Diputados y Diputadas para la formación de leyes con al menos 155 integrantes y una Cámara de las regiones acotada a las leyes de acuerdo a los regionales. El análisis de Paula Molina, Santiago de Chile. El contundente triunfo del rechazo en el plebiscito de salida chileno, que sumó más del 60% de los votos, cierra el itinerario diseñado en el Congreso en noviembre del 2019 como respuesta al estallido social de octubre de ese año, pero no implica el fin del proceso constituyente chileno. La historia continuará. Habrá otros capítulos. A la luz del 80% que votó a favor de cambiar la Constitución de 1980 en el plebiscito de entrada del proceso en 2020, el presidente Gabriel Boric reiteró la noche del referéndum su compromiso a trabajar con el Congreso y la sociedad civil en un nuevo itinerario constituyente. Para hacer eso posible, el primer mandatario enfrentará ahora el desafío de coordinar las negociaciones entre el gobierno, el Congreso y los partidos que impulsaron el rechazo. El mandatario deberá impulsar el diálogo tanto al interior de la coalición de izquierda que lo sustenta, formada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, como las colectividades que impulsaron el rechazo. En este grupo, que salió fortalecido tras el rotundo porcentaje del rechazo, se cuentan tanto partidos de derecha que en el pasado resistieron las modificaciones más importantes a la Constitución de 1980, como representantes del centro y la izquierda que fueron parte de los gobiernos de la transición democrática, cuyo legado de 30 años ha sido reiterado objeto de críticas por el oficialismo. Seguimos acá. El resultado del proceso electoral, que tuvo niveles récord de participación electoral, no deja lugar a dudas sobre la mirada crítica que primó en la mayoría del electorado frente a la propuesta que redactó la Convención Constitucional.
El órgano fue integrado principalmente por independientes y contempló la paridad entre hombres y mujeres, además de escaños reservados. La decisión de formar una nueva convención y las reglas para su conformación y desarrollo es una de las interrogantes que se deberán resolver en las conversaciones de los próximos días. La victoria del rechazo y la amplitud de la diferencia supone una derrota para el gobierno a 6 meses del inicio de la presidencia, en un momento en el que Boric ha ido perdiendo popularidad en un clima marcado por la inseguridad y la inflación. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. El malestar sigue latente y no podemos olvidarlo, agregó Boric, que prometió liderar un nuevo itinerario para llegar a un texto que logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Llamó a todas las fuerzas políticas para poner a Chile por delante y acordar a la brevedad un plazo de un nuevo proceso constitucional. Congreso Nacional deberá ser el gran protagonista, añadió y anunció en cambios en su gobierno. La decisión de dotarnos de una nueva constitución sigue vigente, dijo la diputada comunista Carol Cariola, tras conocerse los resultados. Partidos y voceros de centroizquierda, así como de la derecha opositora, que promovía el rechazo, se han comprometido a negociar para elaborar un nuevo texto o para modificar el texto actual, aunque aún se desconoce cómo será el proceso. Una constitución identitaria, sí. El rechazo al texto había congregado apoyos transversales de diferentes sectores políticos preocupados por cuestiones como la plurinacionalidad, dado que el texto constitucional reconocía la autonomía de los pueblos indígenas, o el temor por una supuesta pérdida del derecho de propiedad, entre otras cosas. Se podía partir Chile como en 11 pedazos, ¿no? Por lo que estoy leyendo acá, por los nativos, los indígenas. La constitución fue muy identitaria. Hubo una especie de resistencia de rechazo a un texto que parecía darle a los pueblos originarios una preeminencia que nunca había tenido en Chile y un rechazo muy puntual a la gestión de Boric, que tiene que ver con orden público y con la economía, dijo a la agencia Reuters el analista político Cristóbal Bellolio. Bellolio, sí. Ajá. Los partidarios del rechazo celebraron el triunfo en las calles del país. Hoy día no hay ganadores ni perdedores, hay chilenos que no tenemos que volver a encontrar, que nos tenemos que volver a encontrar, dijo el líder de la campaña del rechazo, Claudio Salinas. La propuesta hacía daño a la patria, dijo José Antonio Katz, el político de derecha que perdió la segunda vuelta de las elecciones de diciembre del 2021, anti-Boric. Creo que es Boric, sí, Gabriel Boric, y que es uno de los portavoces del rechazo. El proceso constituyente ha fracasado, agregó. En una de las primeras reacciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de izquierda y muy cercano a Boric, lamentó el triunfo del rechazo y escribió un Twitter, revivió Pinochet. Por aquí tengo también otra información, o bueno, dice acá, en los titulares, en el diario El Mundo, los chilenos rechazan la nueva constitución y obligan al consenso para buscar un nuevo texto moderado, no tan radical, pues tan extremista. El presidente convocó, eso fue en la noche del domingo, una vez que gana el no, pues, convocó para este lunes a los representantes de los principales partidos políticos al Palacio de la Moneda. Boric está obligado ahora a tranquilizar a dos flancos, a aquellos que se opusieron a la nueva constitución desde la moderación y a los de su sector político, los de la izquierda, Partido Comunista, el socialismo, etc., y a los de su sector político que ansían enterrar el texto de Pinochet del año 1980. Lograr un punto de encuentro de equilibrio entre ambos sectores sería la clave de bóveda
para transitar sin turbulencias excesivas un mandato que lleva 6 meses apenas, pero por lo intenso parecería haber comenzado hace 2 años. Chile rechaza propuestas de la nueva constitución con histórica participación de más de 12 millones de personas. Según datos del Servicio Electoral CERVEL, hasta las 8 de la noche, 8 y 7, y con un 88.08% de las mesas escrutadas a nivel nacional, por un 62% se imponía esa opción, el rechazo, mientras que un 38% lo hizo por la aprobación. Boric, tras el triunfo del rechazo, dijo: la democracia sale más robusta. El comando de la aprobación, de los que estaban a favor, reconocen la derrota, los que están a favor del sí. Nos comprometemos a construir el camino que nos permita dotarnos de una nueva constitución. La historia continuará. La reacción de Petro en Colombia tras el triunfo del rechazo revivió Pinochet. Estuve hablando con un maestro chileno anoche, creo que fue. Y creo que en esa constitución hablaban de que hasta los árboles se le iban a aplicar como derechos humanos, una cosa ilógica. O sea, que el que cortase un árbol tenía que tener una amonestación o un problema legal según la nueva constitución, pues. O sea, la arborización y convertir como un parque gigantesco, que el que corte un árbol debe pedir permiso, tiene que estar plenamente justificado y tienen derecho la vegetación a subsistir como el derecho a la vida en cuanto a los derechos humanos, pues. O sea que era bastante polémico. Se iba a fracturar el Estado. Sí, estoy de acuerdo en un Estado federal y sí estoy de acuerdo que debe haber algunos derechos indígenas que son necesarios proteger y cultivar, pero tampoco eso significa ser separatistas. Una cosa es el Estado federal con cierta autonomía en algunas injerencias propias de la región, y otra cosa es no darles explicaciones ni tener absolutamente nada que ver con el Palacio de la Moneda, porque eso es lo que trae conflictos y problemas. Podrían ocurrírseles cualquier cosa a estos 11 poblaciones, pues, y no puede escaparse de los lazos de la ley, en verdad. Eso tiene que ser bien estudiado, bien definido, tiene que ser reevaluado. Se va a buscar la concertación nacional. Me imagino de que al presidente Gabriel Boric estará buscando la reelección presidencial y parece que la historia continuará, estimados amigos, y no se quedarán con la constitución de Pinochet, pero no sabemos qué va a pasar, pero para el país Chile es un resultado histórico, contundente, que marcará la historia y bueno, unos celebran y otros se están rearmando, reorganizando para un nuevo contraataque a la Constitución de 1980. Eso es lo que estamos viendo. Yo te voy a colocar el link de la BBC de Londres, News. Y bueno, yo creo que este tema les llama poderosamente a la gente del sur. Aprovechamos la oportunidad también para hablar, ya que estamos hablando de los países del Cono Sur, el atentado a Cristina Kirchner. Se consiguió una foto del 2016 donde el brasileño aparecía con los dedos de la victoria, la señal de victoria, fotografiándose con la propia Cristina Kirchner. Pero era un hombre violento, un hombre peligroso, se le consiguieron
armas de fuego en su casa y, y bueno, y algunas referencias radicales de extrema derecha, neonazis, que en verdad era un hombre extremadamente peligroso. Yo creo que sí dicen que fue un montaje. Yo pienso que sí en verdad se le encasquilló la pistola y el revólver, no sé. Y no salieron las balas, que estaba cargada el arma, según las experticias policiales. Y tenía más de 100 balas en su casa y le van a aplicar cadena perpetua, según parece. Arruinó su vida de una manera tan irracional y bueno, parece que Cristina, a pesar del ruido de la pistola y que se bajó a recoger algo, no sé, pero neutralizaron al sujeto, gracias a Dios, y es muy difícil saber si en verdad fue un montaje o no este hecho, si fue pagado, si en verdad era un loco trastornado. Por esa razón yo estoy en contra de la pena de muerte, porque fíjense bien, si una persona siente que ya su vida no vale ni medio y, y en verdad no haya qué hacer con su vida y tiene profundas depresiones y quiere terminar haciendo algo grande que cambie la historia, podrían de pronto arriesgarse con un arma de 40 años. Parece que tenía de data de 40 años esa arma, que se la robó un amigo, por cierto, este brasileño, a cometer magnicidios, a cometer locuras como esas y personas así son un peligro para la sociedad y lamentablemente tienen que terminar en prisión. Tal vez con el tiempo, después de una gran avanzada edad, arrepintiéndose todos los días al estar encerrado de lo que hizo a los 35 años. Este señor se arrepentirá de haber destruido su vida. Creo que la cadena perpetua es lo mejor. Yo creo que la pena de muerte es como un premio para esos psicópatas, asesinos. Eso es lo que sucede en los Estados Unidos. Yo creo que la cadena perpetua es que reflexionen y le pidan perdón a Dios todos los días por esos segundos de locura, porque seguramente lo planificó, pero no le salió bien. Se salvó de milagro Cristina Fernández de Kirchner, pero eso no significa de que debería ser absuelta por la justicia en cuanto a cómo adquirió sus bienes, su millonaria fortuna y tal vez el proceso debería continuar. Eso es lo que pienso yo y bueno, finalizamos con esto con los países del Cono Sur y bueno, si te ha gustado el video y los comentarios que estuvimos haciendo acá, déjame un like para saberlo, por favor. Si quieres suscribirte al canal y conversar y opinar sobre lo que estamos exponiendo aquí, hazlo, por favor. Suscríbete, apóyame. Y si quieres compartir el video en redes sociales, me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta mucho. Les habló analizando la situación de los países del Cono Sur. A esta hora, 5 de septiembre, 8:42 de la noche, Ernesto Rondón. Bendiciones para todos.